Bienvenidos entonces a nuestra segunda mesa plenaria. Ayer tuvimos nuestra mesa plenaria de humor y política con 2 comediantes. Hoy día tenemos humor y género con 5 comediantas. En esta oportunidad entonces vamos a hablar justamente de la temática que se ha trabajado durante este día de hoy, que es humor y género. Quienes nos acompañan son, por orden, acá tenemos a Vicky, luego nos sigue Pamela, luego está, que no me lo sé los nombres, Gloria, Bernardita y finalmente Sol. Aquí nuestras invitadas de hoy. La dinámica va a ser la siguiente, van a haber una primera ronda de presentación de cada una de ellas y sus trabajos en contexto general. Luego una segunda ronda entonces donde ya entraríamos directamente a conversar sobre el tema de humor y género. Y luego entonces al final un espacio para el diálogo, comentarios y preguntas. Bien, chicas, entonces partimos aquí con... Démosle nomás. Tu presentación. Bueno. Sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué bien que se escucha. Qué público. Bueno, mi nombre es... Está bueno. Está bueno. Ojo que he tenido funciones con menos gente. Y ustedes se ríen más incluso. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Vicky Rundick. Yo soy de Argentina. Lo notarán por mi tonada. Hago comedia hace 3 años, soy de formación publicitaria, soy creativa publicitaria y también hago algo de guión y estoy de gira con Las Manzanas de Eva, que es un colectivo de comediantes mujeres, con Gloria y con Rufi, y también somos amigas de Pame y ella es una copada. Ya somos todas amigas. Puras Evas, manzanas, Eva. Súper. Tírense por ahí nomás. Ok. Bueno, por este. Buenas tardes, mi nombre es Pamela Leiva, soy actriz y comediante. Fui conocida masivamente porque fui participante de un reality. Sí. ¿Lo ganaste? No lo gané. Pero bajé de peso. Por eso. ¿De verdad? Claro. Estoy bastante nerviosa porque es primera vez que estoy en la universidad. De hecho, yo no pasé por la universidad, entonces esta instancia me pone bastante nerviosa. Así que, bueno, ese es mi currículum. Hace 4 años que me dedico a hacer stand-up comedy. Muchas gracias. Muchas gracias. Siguiente nomás. Córrele. Buenas tardes, soy Gloria Rodríguez, vengo de México y soy la pionera del stand-up comedy en mi ciudad, en la Ciudad de México, la primera mujer. Estoy cumpliendo 10 años de carrera. Muchas gracias. La madre superiora. La madre superiora. Una chulada. Y bueno, soy cofundadora de Manzanas de Eva, que es el colectivo que me trajo de gira a Chile. Y ya, al ratito les cuento más. Gracias. Gracias. No, si hay para todas, que no se note pobreza. Yo soy Bernardita Ruffinelli, después de más de 15 años de dedicarme al mundo corporativo y a la comunicación estratégica, decidí ser feliz y dedicarme a la comedia, así que estoy acá ahora también en mi rol como de productora local de la gira de Manzanas de Eva por Chile. Y eso, estoy feliz y nos metimos aquí como unas ratas. Muy bien, gracias Bernardita. Yo soy Sol Díaz, yo no soy stand-up comedy, chiquillo, lo siento, soy un poco más seria. No. No, pero soy tu como ropa más lo nerd. dice, lo advierte tu ropa. Perdón, vengo un poco colorida. No, yo soy del aspecto nerd de la comedia, que soy dibujante. Soy dibujante, autora de cómics como Las Bicharracas, La Mujer Elegante, etcétera. Pero por ahí entro al humor femenino. Perfecto. Y yo soy tu fan. Y yo la tuya. Y yo aprendo de esta Gracias, chiquilla. Un surtido aquí de mujeres guapas y poderosas, ¿no? Nuestra primera ronda, entonces, en el fondo que aquí hay un tiempo de conversación, más que nada, ¿no? Como para ir interiorizándonos en el tema de cómo relacionamos el humor y el género. ¿Qué género? Partemos ahí, ¿qué es género? ¿No? Primero, porque aquí, claro, nos podríamos ir a teorías queer, a teorías de algo o cualquier otro tipo de teoría, y que debieran haber a lo mejor hombres quizás aquí, porque también quizás hay un humor de género masculino, posiblemente, ¿no? Entonces, no aparecieron. No estamos cuestionando la organización del Congreso. No se preocupen. No queremos entrar peleando.
que Rafael también. Te queremos escuchar, Rafael. Entonces, justamente cómo entramos al diálogo de entender el género en el contexto humorístico o el humor en un contexto de género, ¿no? Ahí como preguntarnos si es que el humor tiene género o existe... ya, ahí vamos. Esa es la idea. Vamos a conversar entonces de estos temas. La verdad que aquí el orden lo podemos ir surtiendo o partimos la misma ¿Te puedo tirar ronda. una al tiro? Que Ya, la tengo dale, pensada nomás, dila, por desde favor. que me llegó el flyer. ¿Ya? Ay, te dolió. No, a mí me sorprende mucho que se haga un congreso de humor donde se establezcan como conversatorios, en uno de política, en otro de género, y que en el de política no habían mujeres comediantes y que en el de género no se considere que hacer comedia con visión de género sea política. O sea, creo que cuando ya separamos esas dos cosas, creo que tenemos un rollo de base cultural interesante. Y también que no hayan hombres en este panel me parece sorprendente, y que no hubiesen mujeres en el panel de ayer me parece igual de sorprendente. Porque creo que el humor no tiene género, que el humor es humor, que cuando hablan del humor femenino puede ser una redundancia por un lado, pero el humor no tiene género. No, al humor, cuando son hombres los que lo hacen, no dicen humor masculino, nadie habla de humor masculino. El humor es humor, pero existe el humor femenino. Entonces creo que es una contradicción. Pero ahí, por ejemplo, ¿por qué crees tú entonces que se le dice, se hace la relación del humor desde el feminismo, desde esa perspectiva, o con el género? O sea, hay pasa hombres ahí? que hacen humor feminista. A eso voy. Que cuando es humor hecho por mujeres, le ponen como humor femenino. Pero cuando es humor hecho por hombres, nadie habla de humor masculino. Se habla de humor. Como que el humor fuera intrínsecamente un tema masculino. Claro, Igual perdón. que el Es mundo como, es masculino. nadie dice El medicina mundo femenina. es intrínsecamente masculino. Acá partamos, dale acá, dale. Claro, digo, nadie dice, o sea, hay una médica, es medicina femenina o medicina masculina. Nadie dice, es el podólogo masculino, la podóloga femenina. No hay esa diferencia. Las cosas se hacen y después, bueno, el género de la persona, la inclinación sexual, ¿no? Es anecdótico. Hay buena comedia y mala comedia. No hay comedia de hombres y comedia de mujeres. Yo creo que se empieza a llamar humor femenino cuando aparecen las mujeres en el ambiente de la comedia, que saltan desde la actuación, porque también dentro del teatro existe la comedia, existe el humor, pero ahí no se le pone género. Cuando empiezan a existir comediantes mujeres donde se paran solas en un escenario con un micrófono y empiezan a tener voz, yo creo que de ahí nace un poco esta etiqueta de que el humor tiene género. Bueno, por lo raro. Por Exactamente. lo raro que era ver mujeres en el escenario. Sin embargo, creo que hay una nueva relación entre el humor y el género, que a lo mejor tiene más que ver con el Congreso, que es que el escenario de la comedia es un escenario donde uno expresa la verdad y el dolor, ¿no? A eso va el comediante al escenario porque no puede más con lo miserable que es su vida y entonces necesita sentir que los demás son igual de miserables que él. Entonces, llegamos las mujeres, descubrimos que podemos ser igual comedia como hombre, como cualquiera, pero descubrimos que es un espacio donde puedes soltar cierto tipo de información que en otro lado no puedes, y no es que sea ni feminista, ni de mujeres, ni de género, es que es un espacio donde hemos podido ser un poquito más libres, cosa que creo que nos ha jugado en contra. Porque entonces en vez de ser libres ahora somos la comedia feminista, corran, nadie vayan porque van a hablar de menstruación y coágulos y cosas. Entonces estamos, creo que en esa mitad, me parece. Yo también quiero decir que, claro, yo desde el punto de vista más de dibujante, yo soy dibujante de cómic, el mundo del cómic es muy masculino también, como el mundo en general. Creo que es lo que yo decía, eso como que al final todo es de hombre, entonces cualquier cosa que se aleje de ese todo es como ya etiquetado en una cosa rara. Es un subgrupo. Siempre será un subgrupo. Exactamente, es un subgrupo, pero aún así siento yo que igual, de alguna manera, las mujeres en general, porque hay 20.000 millones de tipos de mujeres, 20.000 millones de tipos de hombres, ¿cachai? Pero siento yo que las mujeres nos reímos de pronto de cosas distintas a veces, ¿cachai? Eso sí siento. Y también siento que a veces cuando uno habla de cómic femenino o de humor femenino,
pareciera que lo que decías tú, como que los hombres quedan al tiro afuera, cuando en verdad nosotras toda la vida nos hemos tenido que identificar con lo masculino y hemos querido muchas veces ser hombre, etcétera. Y es mucho más fácil para una mujer integrarse a las cosas de hombre que para los hombres integrarse a cosas de mujeres. Generalmente en las mesas de mujeres hay muy pocos hombres, como que de verdad les da miedo. Cualquier montón de mujeres juntas, ¿cachai? No, y no solo integrarse. Y sobre todo de humor, precisamente porque uno habla de verdades, ¿cachai? Como que los hombres como que pareciera que no se van a reír de esas cosas. Es muy raro. No sé si es como que les dará miedo reírse o realmente lo encontrarán muy fome, no lo sé. Pero yo igual sé que a veces con el humor masculino yo tampoco me río mucho, que tiene que ver con ridiculizaciones que de pronto a mí no me hacen tanta gracia. Stop. Generalmente me gustan más las ¿A mujeres. qué llamarías tú entonces humor masculino? Es que por eso te digo, como que lo masculino a mí me parece que es todo, como que todo es desde los hombres y para los hombres. Entonces, a lo largo de todo, desde que yo soy chica, como que todos los protagonistas son hombres, las mujeres siempre están en un segundo lugar y siempre es la coanimadora. La coanimadora o la que se come al protagonista o la que tiene las tetas más grandes, o cualquiera de esas, ¿cachai? Ajá. Voy a ver, allá. Sí, siento que las mujeres nos reímos desde una cosa más... desde más crudamente de lo que somos, de los cuerpos, hay una cosa con la emocionalidad, ¿cachai? Y los hombres pareciera que son más como de otro tipo de humor, como más de la afuera, ¿cachai? Vamos a escuchar Siento yo, acá a la ¿cachai? compañera que quiere decir algo. Sí, yo lo que quería decir es, las cosas, el género es una construcción social, ¿sí? Las cosas no son per se, es decir, el color rosa no fue creado para una niña o el celeste para un niño. Las cosas existen y después socialmente se les pone que es para determinado género. De la misma manera, cuando se recorta algo, por ejemplo, decir humor femenino, está dejando tácito que todo es del varón. Todo es del varón porque universalmente todo fue creado para el hombre blanco, heterosexual, rico en realidad, ¿no? Entonces, todo lo que no es, por ejemplo, hace poco tuve una experiencia que fui a Colombia, no grata, que me presentaron, éramos 9 personas y dijeron vamos a tener 8 comediantes y una mujer. Interesante, claro. Me presentaron así. O sea, es el que en Argentina tenemos un chiste que no es un chiste, pasó de verdad, en un canal de televisión. Dijeron, habían asaltado a alguien, no me acuerdo cómo fue, dijo, había 3 personas y un boliviano, dijeron, en Argentina. Claro, entonces en Colombia la mujer es el boliviano de Colombia, claramente. Entonces, ¿por qué recorto algo desde el discurso? Porque quiere decir que estoy dejando tácito que lo tengo que diferenciar. Pero las cosas no fueron concebidas en la naturaleza para esto o lo otro. Después, desde la cosmovisión de una persona empapada por el contexto social, ahí sí decimos, no, porque a mí de varón me pasa tal cosa. Pero ese varón naturalmente no era así. Fue a través de estar empapado por la civilización y lo que le dieron en su contexto que terminó siendo así. Sí, claro. Sí, por favor. Creo que se le ha puesto también el nombre de humor femenino en base a que durante muchos años las mujeres estuvimos relegados a un segundo lugar. Era muy raro que alguien se atreviera a hacer comedia. Por lo tanto, cuando uno empieza a crear, y hablo también desde mi proceso creativo, hablo de las cosas que a mí me suceden como persona. Cabe decir que soy mujer y que probablemente de lo que yo me río, se ríen otras personas también, otras mujeres. Entonces ahí empezamos a conocer qué les pasa, qué nos pasa a nosotras. Pero no tiene que ver necesariamente como que es un humor femenino, tiene que ver que yo, temáticas, como Pamela, me río de ciertas cosas desde mi punto de vista. Porque ahí habría que hacer como una diferenciación, porque si lo vemos, yo ahora voy a hablar ni como mujer ni con nada, asexuada o bisexuada, como quieran. Entonces, hablar en el fondo del humor, de por qué nos reímos, es una pregunta que todos los estudiosos que estamos aquí tratando de hacernosla y llevamos años y vamos a seguir avanzando en esto. Entonces, justamente cuando uno estudia de qué nos vamos a reír, primero que todo lo vamos a asociar a una temática, ¿bien? Que eso es una cosa. Sí, una temática y luego viene toda un segundo nivel que viene a ser un nivel ya como psicocognitivo, filosófico, en que tiene que ver con conceptos como incongruencia, como de sentirnos aliviados por una situación que ya no es temático y ya ahí viene a ser algo más universal, ¿va? Digamos del por qué nos vamos a reír. Entonces normalmente cuando caemos en esta diferenciación, posiblemente
vayamos hacia una temática que le interesa o más o menos a las mujeres. Entonces, normalmente, si tenemos una historia de que el humor ha sido contado por hombres con temáticas que él no va a hablar de la regla, no del orgasmo femenino, no, nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como nosotras no nos vamos a identificar con su historia masculina, sexual o lo que sea, por lo tanto, nosotras necesitamos también un espacio para hablar de nuestros temas de mujer. Posiblemente sea uno de las líneas, entonces, de que podría haber una diferencia, pero no vamos a hablar entonces de que sea el humor femenino, sino que un humor de temáticas de mujeres. Claro. O sea, cuando tú abordas el humor desde quién eres, el humor va a tener siempre el sesgo de quién eres. Y da la casualidad que aquí somos todas mujeres y podemos estar un poco sesgadas por ser mujeres porque nuestra experiencia al ser mujer parte por ahí. O sea, uno habla, por lo menos en este formato de comedia, tú hablas desde tu víscera, desde lo tuyo, desde lo que te mueve a ti, desde lo que te perturba a ti. Y ahí mismo, entonces, un poco enlazando a lo que comentó primero acá la Sol. Tú comenzaste a hablar sobre qué reímos entonces, de qué reímos las mujeres. Esa pregunta se la... ¿De qué nos reímos las mujeres? Chuta, a ver, no sé, yo me río de... A mí me gusta y siento que el humor tiene mucho que ver con compartir una cierta cultura en común. Como que uno no puede echar la talla de pronto con alguien que no comparte ciertos códigos contigo. Es súper importante esa cosa como de... Y por eso yo creo que uno tiene feeling con alguien, porque como que de alguna manera cuando uno se ríe con alguien... Cuando uno se ríe con alguien es porque comparte algo muy esencial, no sé, de forma de ver el mundo, de qué sé yo, una mirada. Y creo que a mí por lo menos me pasa que me gusta cuando siento que hay algo honesto, cuando hay algo como visceral, cuando se ve al autor. Por ejemplo, en los dibujos, ¿cachai? Cuando se ve al autor, cuando me está hablando de una cosa muy dramática. Y creo que hay una delgada línea en esta cosa de mostrarse a tal nivel, como tan vulnerable, quizás como tan ridiculizarse a tal punto que llega a ser muy divertido. Y en esa honestidad a mí me llama mucho la atención, y sobre todo cuando las mujeres hacemos eso, porque a las mujeres siempre se nos ha enseñado un poco esta cosa de mantener la compostura, de nunca decir tanto, de nunca mostrarse tan así, tan asá, porque te van a decir esto, porque te van a decir lo otro. Entonces, creo yo que en esta cosa del humor, de esta catarsis que es como llegar y decir las cosas y romper esas barreras, yo me tiendo como a empatizar y a reírme y a encontrar encontrar ese mismo lugar y encontrarme con esa misma persona en ese mismo lugar y cagarme la risa, ¿cachai? No sé si me explico muy bien, pero por lo menos a mí me pasa eso. Ajá. Y por eso mismo me río un poco más de las cosas de las mujeres que de los hombres. Ah, perfecto, claro. Ahorita que hablábamos de que no es comedia femenina, sino de temas femeninos, al menos en México la situación fue un poco distinta, porque la etiqueta, la clasificación, acotó muchísimo la comedia. Entonces, al principio éramos 3 mujeres comediantes hablando de lo que sea, de lo que observas, de lo que ves. Cuando los comediantes hombres descubren que estamos nosotras, entonces deciden que existe una comedia femenina. Y en cuanto llegó esa etiqueta, pues como mujer te ves obligada a cambiar tu texto, a hablar de temas femeninos que probablemente no era tu interés, pues hablar, ¿no? En ese momento. Y puede no serlo nunca. Puede no serlo nunca. Y después de eso empezaron a surgir muchas comediantes mujeres en México, y se dio un fenómeno muy extraño, que fue crear comedia femenina creyendo que es el lado opuesto de lo que el hombre quiere. ¿Me expliqué? Sí, es decir, si para el hombre es transgresor decir que soy puta, entonces voy a hacer toda mi comedia alrededor de que soy puta. Ya vi que al caballero le molesta hablar de menstruación, entonces toda mi comedia es de menstruación, cuando quizá ni siquiera me cuestioné si yo quiero hablar de eso. O sea, entonces, sigue siendo desde los hombres al final, sí, ¿cachai? sigues pensando en qué haría reír o en qué molestaría En ser el antagónico al otro. del que ya existe. Claro. Qué loco Decidimos ese un horrible poco igual. quitarle eso, es comedia y ya, ¿no? Claro. Porque ellos no hablan de comedia masculina, entonces solo de miembros viriles, ¿no? Entonces hubo ese efecto contrario de querer ir contra ellos, y al final fue el mismo efecto. Claro. Chiquillos, Bernadita, ustedes acá, Andrea. Ay, ya estoy ¿De tan qué de acuerdo reímos? con ella que no... Sí, estamos así como que la apoyo. Sí, todo bien. Todo lo vale. Vamos todo bien. Gloria dice. Bien, entonces, ¿y qué pasa cuando se ríen de la mujer? ¿De las mujeres? Sí. Si el chiste está bien hecho, bienvenido. O sea, creo que soy de lo menos talibán que hay en que si es un chiste machista, un chiste feminista.
Bueno, reírte de un chiste machista no te hace machista, te hace reírte de un chiste que estructuralmente está bien hecho, está bien contado. La comedia ofende cuando está mal hecha, porque cuando está bien hecha es instintivo reír, no lo puedes evitar. No piensas, no me voy a reír, porque la risa te sale. Si funcionó, el chiste Explota. funcionó. Y te podrás sentir culpable porque es un chiste negro, porque es un chiste machista, lo que sea. Pero la comedia es visceral y es instintiva y no la puedes evitar. Entonces, a mí dame un buen chiste machista y me voy a reír. Ahora, si me das un chiste de mierda machista, te voy a pegar una patada en la raja. Pero creo que en la buena comedia no hay límites y no hay cosas tabú de las que no se pueden hablar ni de las que no te puedes reír. Solo hay que ser inteligente para hacer reír con eso. Igual ahí habría mil preguntas de preguntarte qué es ser inteligente, qué es un buen chiste o qué sería una buena construcción cómica de... Pero eso, vamos a poner... Un buen No, chiste es pregúntale, el que pregúntale, está... yo también quiero saber, Ya, pregúntale. Bernardita, Mira, vamos. si yo supiera esa respuesta, no estaría en este panel, estaría triunfando, estaría en otro lado. No estaría con 4 hueones y medio de público, estaría triunfando. 4 México- hueones y medio, Bernardita, mira, hay 1, Bueno, 2, 8 hueones y 3, medio. 4. En México salió una publicación en la revista El Proceso donde hacían una encuesta para preguntarle a la gente por qué no había mujeres haciendo stand-up comedy y la mayoría de las mujeres respondieron que las mujeres no hacíamos comedia porque nos daba vergüenza ser imperfectas por este establishment, ¿no? De todo el tiempo ser perfectas. Entonces, creo que tiene algo de sentido, ¿no? Sí, mucho, yo Sentirse comparto expuesta eso. en un escenario y toda la vida he tratado de que no se me note lo gorda como para ahora vivir de ser gorda públicamente, ¿no? Es como... Sí. Pero es verdad, tiene mucho- Pero al final, si tú logras que se rían de ti o contigo o de tu chiste o de la estupidez que hiciste, creo que la comedia ganó y entonces no tiene que ver que seas mujer u hombre, lograste el cometido, que era... ¿Por qué las mujeres estamos blindadas para que no se burlen de nosotros? Me parece que eso es un extremo también muy delicado, porque es quiero ser mujer, quiero hacer comedia y ser transgresora, pero no te rías de mí, porque me encabrono, ¿no? Perdón, no sé si acá puedo decir esa palabra. pero- Sí, tú encabrónate Ya saben, nomás, ¿no? encabrónate. No te rías de mí porque eso me humilla, porque me indigna. Pues si estás haciendo comedia, básicamente lo que esperas es que se rían. Entonces creo que también tenemos que relajarnos un montón a la hora de estar en el escenario. No eres mujer ni hombre, sino comediante en pro del servicio, ¿no? O sea, además, yo creo que uno mismo tiene que ser el primero en reírse de uno mismo. De esa manera funciona y de esa manera como que al final, o sea, no sé, se comparte la O esencia. sea, ¿con qué cara te ríes del otro si no eres Claro, capaz de reírte de ti? primero Ahí te ya tienes que pasaste a ser reír. patúo nomás. Yo creo que a través de eso mismo, yo creo, por eso el stand-up hoy día también ha llevado a tener el éxito y que se hable, que hoy día estemos nosotras sentadas acá, porque las rutinas son creadas desde la verdad, desde la vivencia. El chiste que nos estábamos acostumbrados, bueno, acá en Chile tenemos el Festival de Viña, y uno estaba acostumbrado a ver los humoristas arriba del escenario contando, había una vez una abuelita que llegaban del hermano, ya. Y la suegra y Claro. la hermana y no sé qué. la Hoy wea. día es un relato que está construido con muchos chistes que nacen desde una verdad, que nacen desde una experiencia. En mi caso, todo lo que yo cuento es parte de mi vida. De hecho, a mí me sirve mucho mi comedia para sanarme. De hecho, yo sufrí la pérdida. Yo tuve un embarazo, perdí esa guagua y yo necesitaba, para poder sanarme, lograr hacer un chiste de eso. Hasta que lo logré. Y me río. Y pasa muchas veces en el escenario cuando yo cuento que tuve un aborto espontáneo, que la gente queda como... Y luego me empiezo a reír de esa situación. Y para mí fue muy sanadora y para mucha gente también lo es. Cuando logramos reírnos de nuestras propias desgracias, es maravilloso. Y yo creo que por eso el público disfruta tanto y hay mucha gente que se vuelve cómplice del comediante y lo sigue, porque a través de esas historias ellos también se reflejan. Y eso lo encuentro mágico. Qué lindo. Puedo ser un Sí, poco, sí, por supuesto. pues, la jodida mexicana que le lleva la contraria a todo el mundo. Hágalo. No, me parece que lo que está diciendo Pamela. Pamela, iba a decir Paloma, ella es otra. Es completamente cierto, es el primer acercamiento que todas las mujeres tenemos a la comedia, es desde esa necesidad de sanar, de encontrar cómplices, de lo que me ha pasado, pero creo que el siguiente paso en la comedia, hecha por mujeres, el stand-up sobre todo, es dejar
que esa emocionalidad sea lo principal y podamos observar. Finalmente el stand-up es comedia de observación, es lo que tú ves. Y creo que las mujeres somos lo suficientemente hábiles para observar el mundo igual que cualquiera. Entonces creo que es un siguiente nivel al que a mí me encantaría ver que todas las comediantes mujeres lleguen, que es ya sané, ya hablé de mí, ya me burlé de mí, ahora sí les voy a decir las cosas que observo, que son igual de agudas y de inteligentes que cualquiera. Pero las mujeres tenemos que cerrar esa etapa de por fin me dejaron hablar de mis emociones y hasta me pagan por eso, por fin, ¿no? Porque se vuelve como vertiginoso. Un día eso se va a terminar, espero, en Latinoamérica al menos, y podremos ahora sí hacer stand-up que critica y que observa y que juzga a su sociedad. Ojalá podamos llegar a eso sin tener que pasar por la confesión, ¿no? Que eso creo que sí es muy... Pero, ¿y eso de quién depende? ¿Por qué no lo hace la próxima? Porque yo creo que tenemos tantos años callando que tantito nos Hay que dejan como hablar ponerse al y día está temáticamente. acumulado. Ah, una apuesta al día. Sería una apuesta. No, y Yo creo que es una elección. Sí. No, yo creo que también Sí, es yo parte también. del proceso de tu crecimiento como comediante. Cuando uno recién parte como comediante, tú necesitas sentirte seguro arriba del escenario, necesitas sentir que lo que tú estás diciendo está funcionando, está siendo efectivo, porque si no, no te quieres subir nunca más. Es una cuestión Natural, básica sí, de amor claro. propio. Entonces, los temas que son transversales, que son más masivos, los temas que tienen que ver con nuestras emociones particulares, es mucho más fácil que como tópico enganchen con la gente que está al frente. Por lo tanto, en una primera instancia, hablar de eso que nos sale de la víscera, de lo que llevamos guardado, de lo que tenemos callado, que además da la casualidad que está haciendo clic con más gente, en una primera instancia es lo que te ayuda a tener la valentía como para pararte cada vez en el escenario sin sentir que te quieres morir. Cada vez, que es lo que uno siente cada vez que sube al escenario, siempre te quieres morir un poco y después se te quita. Pero creo que cuando uno va avanzando como en el camino del proceso del comediante de desarrollo, cuando ya pierdes ese urgimiento que te da que se vayan a reír, que vayan a identificarse, cuando ya estás un poco más seguro, cuando ya sientes que tienes un poco más de espacio para hacer otras cosas, tu propio cuerpo te indica que ya es hora de hablar de otros temas, de pasar a otros espacios, porque ya no estás urgido, no te estás preguntando, mierda, la voy a cagar, ¿se van a reír? ¿No se van a reír? ¿Me van a perdonar que hable de esto? Y después de un momento ya sí, te lo perdonan y tienes espacio. Yo llevo casi 4 años haciendo comedia y yo este año decidí que iba a dejar de hablar de todas las cosas de las que he hablado hasta ahora por un proceso personal. Y porque ahora quiero empezar a hablar de otras cosas, porque ya no tengo el terror ni el pánico de que no funcione. Ya funcionó esto, vamos a probar con otra cosa. Si me llevo a la mierda, vuelvo. A la que Claro, ahí tenía. está. A lo seguro. Siempre puedes volver a tus Siempre orígenes. está ese Siempre. chiste. Yo me atrevo a Pero decir yo creo que es una cosa de desarrollo también. un buen puerto para el stand-up comedy, al menos hecho por mujeres, sería que el público deje de ser mujeres, ¿no? Exacto. O sea, que puedas tener una audiencia mixta y que se rían igual. ¿Y eso de qué dependería entonces? ¿Del tema otra vez? Porque aquí, no sé, al hombre no le llega la regla, pero sí le puede llegar a la hermana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde estaría la resistencia ahí, en ese público? Yo creo ¿Dónde que creen ustedes que está la risa se consigue a través de la empatía, ¿no? O sea, lo que decías, no tiene que haberte pasado, pero tienes que, una, o conocer a alguien que le pasó, o dos, que al menos te importe que a la otra persona le pase. Y yo creo que a nadie le importa si una menstrua o no, más que a una misma, ¿no? Y a la de al lado, y a la de al lado, entonces vas haciendo Y al que una te vende colectiva. las toallas higiénicas. Sí. Claro. Entonces creo que no está mal hablar de la menstruación, evidentemente nos surge, porque es algo que nos pasa cada mes, lo veníamos platicando con Vicky en el carro. ¿Cómo no vas a hablar de eso si cada mes lo tienes? Pero hay un montón de cosas más de qué hablar. Ahora, si les gusta al público, está bien, si no, no. Pero yo creo que es un ideal, no digo que suceda, el ideal sería que hombres, mujeres y todos se rían igual. Pero entonces, Pero claro, yo no sé, perdón, yo no sé si comparto tanto buena onda, pero Dale. Esto se puso bueno ahora. porque pienso que también creo que pasa, bueno, yo creo que igual los temas también inevitablemente uno habla de los temas que que te llaman la atención nomás, y por más que uno quisiera guiarlo a ciertos lugares, es difícil si no lo sentís, si no estás ahí en ese lugar tú mismo hablando, lo que decías tú de estas primeras etapas, etcétera. Pero también creo yo que pasa mucho que se ven ciertos temas como más importantes que otros, ¿cachai? Y siempre los temas como domésticos, cotidianos,
Se Son mira de minimizados. aquí para abajo. Porque ¿cachai? son temas de mina, Porque pues, son huevona, temas, son de, temas mina. de mina. Pero no necesariamente tienen que ser temas de mina. ¿Y qué es esa weá de temas de mina, cachai? A Entonces, eso esta me weá de, refiero. claro, como hablar de política es como importante. Me Por interesa eso un pico a al mí la panel de política invitaron puros hombres, Sí, ¿cachai? porque esos son temas de relevancia Eso. y las minas tenemos que hablar de que sangramos rojo y no azul. Y de cocinar, y de puta la weá, este weón me dejó lavando los platos. ¿Cachai? ¿No? Entonces, como que también, quizás como también aspirar a dejar de lado esos temas que puede tocarlo, bueno, yo, por ejemplo, con mis monos, yo no hago autobiografía, que es algo también muy femenino, entre comillas, ¿cachai? Como hacer autobiografía, pareciera que siempre solo las mujeres hacen cómic autobiográfico y hay muchos hombres también que hacen cómic autobiográfico de una forma muy sensible, etcétera. Yo tengo personajes, y voy como inventando nuevos personajes, tratando como de disfrazarme de estas cosas, pero de alguna manera, por eso digo, no es como que yo toque necesariamente estos temas, aunque sí creo que lo hago, pero creo que también es importante también romper con esa cosa de decir estos temas son importantes y estos temas no son importantes, ¿cachai? Lo doméstico le importa solamente a la mujer y al hombre le interesa salir de la caverna al mundo y la política y la epifanía y la épica y todas esas weas, ¿cachai? Claro, claro. ¿Me entendí? Sí. Entonces, como que... Bueno, el decir esas weas también es como que yo digo que no me interesa. Me pero encantó, en verdad no me encantó. interesa, pero ¿cachai? se Pero, entiende, se pero entiende. podrían, Yo me interesarme. refería a la menstruación. Pero, no como un tema. disculpa, acá tenía Sí. como hablar de Solo hablaba de fluidos corporales. sí. Esto. Estoy de acuerdo contigo. está Yo lo que bien, quería buena onda. decir en relación a lo que adhiero a lo que está hablando Gloria y mi opinión con respecto a lo que es la empatía, por qué el hombre no puede empatizar con la mujer, es similar a, por ejemplo, a lo que es la construcción del otro. O sea, ¿por qué no puedo empatizar con el otro? Porque estoy dentro de una coyuntura social que me generaron una diferenciación, me mostraron un gran otro, que en este caso es la mujer, como puede ser, como pasó, por ejemplo, no sé si vieron el documental de Michael Moore, que es un documental donde te muestran, por ejemplo, los árabes, y te mostraban que nunca en Estados Unidos te mostraban a los árabes teniendo, no sé, jugando con sus hijos, haciendo cosas con las que el pueblo norteamericano pueda empatizar. ¿Por qué? Porque necesitan construir un enemigo, es la construcción del enemigo. De la misma forma, sin que sea el enemigo, es la construcción del otro en la mujer. O sea, me muestran que tiene una cosmovisión que es tan distinto a mí que no puedo empatizar a ella. Y cuando te hacen una construcción del otro, es para que vos te definas en relación a lo que el otro no es. O sea, el hombre es porque no es, o sea, tesis y antítesis, ¿no? Yo soy porque no soy eso. Entonces, en esa coyuntura social de esa construcción de género, es imposible empatizar. Pero es construcción, no es real, no es natural. Sí, completamente. Y A de ver. hecho, los hombres se ríen un montón en los shows que hacemos mujeres. Y te lo dicen como que fue una gracia. A mí me da mucha risa. Como, "Oh, yo vine sin ni una expectativa, pensé que no... y me cagué de la risa. Como si... Como Mi si marido yo me tuviera dijo que eso. celebrar que, mira que yo también podía hacer comedia, mira, me voy a notar una estrellita aquí dorada porque hice reír a un hombre. Yo construí toda una rutina alrededor de la pregunta qué pasaría si fueran los hombres los que menstruaran y no las mujeres. Es hermoso ese beat, escuchen. Intentando alejarme, ¿no?, del lugar común, que ellos llorarían viendo Titanic y comerían chocolate y todas esas cosas. Sí. Traté realmente de Una construir propuesta. desde mi visión de ser Sí, hombre, claro. y creo que me puedo sentir orgullosa de que al menos unas 10 veces he logrado que el público masculino sienta un cólico en un huevo por un instante. No, o sea, es tan empático el texto porque no lo estoy jodiendo. Estoy solamente haciendo un cambio de roles. ¿Qué pasaría? ¿Dónde les dolería? ¿Cómo sería el sangrado y tal? Sé que, porque he visto sus caras, de pronto es como, ay, están sintiendo ese cólico. Y digo, ya está, empatizamos, gracias, adiós. Súper. No, eso Ahí, puedo pasar. ahí voy a decir me gustaría plantear un tema en este sentido. Bueno, yo soy profesora en la Universidad de la Frontera. De formación periodista de la Marichihueu. UFRO. Marichihueu. Entonces, de la UFRO. Y yo desde el año 2011, yo hago clases de humor. No soy comediante ni nada, sino que estudio el humor y trato de aplicar el sentido común y de que mis estudiantes hagan cosas medio chistosas o un bajo nivel, como un poco de desarrollo de competencias genéricas y cosas de este estilo. Entonces, han pasado como más de 800 estudiantes por todos mis electivos, de todas las carreras. De todos los niveles y esto. Y me llama la atención lo siguiente, de que hay una tendencia de que la mujer ríe menos que los hombres. Me han tocado que la mujer o es la que se ríe, o tenemos una expresión cohibida
o de liberación extrema y casi exagerada de la risa, por una parte, por el otro, esta persona que está cohibida, pero cuando están los hombres es increíble, o a lo mejor las tallas que yo tiro a lo mejor son más masculinas y por eso se ríen más, no sé, pero en general los videos y las cosas es increíble cómo el hombre tiene el humor en la piel, en la boca, en la talla, se ríe al tiro, tira la talla inmediatamente, pero mis chiquillas, no sé si seramos porque somos sureñas, algo nos pasa, pero no hay mucho ahí. Entonces, dejo planteado el tema. ¿Habría diferencia, entonces, la pregunta sería, entre que una mujer ríe más o ríe menos? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué pasaría esto en mi De en mi entrada hay estudio? una convención social de que las mujeres no nos podemos reír porque eso es de cortesanas, pues, por decirlo de la forma más elegante. Sí, o sea, maraca, de maraca. una mujer bien educada no Sí. se ríe. Enseñar los dientes, ¿no? Es una incitación sexual. Todas esas cosas que Porque que nos andamos enseñaron. siempre eternamente maraqueando, es una actitud Sí. muy femenina. O sea, una mujer decente es como y ya, ¿no? O sea, no puedes expresar Porque se más. asocia al coqueteo. Claro, Claro. si no estás incitando al otro a que te Y te libertad acose. también, los hombres siempre tienen libertad Sí. es para eso y reírse así, ¡guau! Eso Sí, eso implica un relajo que las mujeres no estamos muy acostumbradas a tener. Ella y lo dijo... contrario es eso, ¿no? Este afán de demostrar que yo sí me puedo reír, entonces te desbordas en lo siguiente. Ella dijo, el hombre tiene la risa a flor de piel. El hombre tiene el goce a flor de piel. Claro. Y está atravesado por el goce en todo, porque al hombre se le permite gozar. El mundo Quizás está hecho... biológicamente sea así. Claro. El hombre está hecho, el mundo está hecho para el goce del hombre. Y la mujer, que es sujeto. Y la mujer, como es objeto, entonces, ¿qué hace? Se tiene que contener. Y si no, ¿qué hace? Como hace cuando va a ver los strippers, me contaron, no es que yo haya ido. Y se desatan tipo, ¡ah! Y se vuelven locas porque Claro. toda esa represión se desata de esa manera. Pero tiene que ver con eso. Es por lo mismo que la mujer, perdón, se constipa. Y, o sea, ayer tuvimos un debate muy interesante con Bernardita. Ella me decía... En mi cocina. Por favor, pongan música de fondo. Tan, tan, tan. Bernardita me decía, yo cago como hombre. Y yo decía, no, o sea, lo que pasa es que, yo dice, la mujer no caga. Digo, no, lo que pasa es lo mismo. O sea, hay una constipación porque se retiene y si no de la otra manera, fluye. O sea, tiene que ver todo con el goce. Nada más. Además, la mujer que se ríe siempre ha sido como un sinónimo de estupidez. Yo me acuerdo que mi mamá, mi abuela me decían, mi amor, si tú no entiendes algo, ríete, ¿no? O sea, si estás en una reunión social, tú no entiendes, ríete, Usted con cuánta eso salvas la cuánta noche. sabiduría esa Y señora. creo que nos lo dijeron a muchas. En cambio, el hombre que se ríe en una reunión social, pues es una demostración de poder, de inteligencia, como, tienes toda la razón, por supuesto, ¿no? Y la mujer es como, soy estúpida, entonces me río. Entonces, por supuesto, las mujeres ahora, entre más hemos leído, más amargadas estamos, ¿no? Porque queremos como alejarnos un poco de ese cliché, pero ya una vez que descubres que te puedes reír y está bien, ya, te vuelves adicta a eso. Bien. Con lo sexual también, a propósito, como que la risa también tiene algo mucho de orgásmico y también los hombres siempre se les ha permitido disfrutar el goce, etcétera, también tiene mucho que ver Que con todo eso. lo que creo yo. produzca endorfinas está mal para Claro. las mujeres. Claro, ¿no? que Finalmente. comer. Chocolate. Yo me niego a pensar reírse. que realmente no nos causa gracia las cosas. Yo siento también que es solo represión. No creo que de verdad las mujeres no tengamos sentido del humor, como que solamente de relajo, de que nos tienen así más guardados, que uno mismo se compra ese cuento también, porque yo creo que lo que hay que hacer es que por más que la sociedad o este mundo y todo esté hecho para hombres, bla, 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 uno no tiene que jugar ese juego nomás, y hay que todo el rato tratar de no jugarlo y cada vez que te enfrentas a eso, decir, ok, ya no juego en no voy a creer esta historia en el fondo, ¿cachai? ¿Y habría alguna, ya que tenemos tres países en la mesa, diferencia como por país, cultural? ¿O lo han visto ustedes? En el humor en general, creo yo, más de que si es de hombres, mujeres, hay cosas culturales que afectan la respuesta del público a un material, pero creo que tiene que ver con cómo esas sociedades se comportan en sí mismas y uno llega como a proponer algo y según lo que culturalmente es aceptado, según lo que culturalmente pasa, funciona mejor o peor un material en un país o en otro. Pero no sé si tiene que ver con las mujeres y los hombres, sino con su relación dentro de la sociedad. Yo, por mi experiencia, me parece que es muy similar en toda Latinoamérica.
La primera vez que di show en Bogotá, por ejemplo, me fue muy bien. Solo existía una mujer comediante de stand-up, de la nueva versión del stand-up en Colombia. Yo fui la segunda mujer que me subí a un bar y al bajarme el halago del dueño del bar fue decirme, eres una malparida, ¿no? Entonces yo me asusté, me sentí mal. Me dijo, no, tranquila, aquí en Colombia eso es un halago. Entonces fue como, pues haberlo sabido antes, ¿no? Me han halagado toda mi vida por malparida. Pero he tenido la oportunidad de estar en algunos países y creo que la gente nos reímos de lo mismo en Latinoamérica porque nos duele lo mismo, que básicamente es no tener nada, ¿no? Entonces todo lo que signifique tener algo nos da risa. Todo está por venir. Sí. Correcto. Perfecto. Y bueno, entonces un poco poniendo, ¿ustedes sí recuerdan esto sucedido con la muñeca inflable vamos a contextualizar? En Chile, oye, ayúdenme con los datos así como, sí, gracias. A ver, ¿quién me puede contextualizar esa historia? Dale, sí, yo sé que tú sabes. Yo sé que Vamos, tú sabes. sé que tú sabes. Una reunión de empresarios en Chile, ASEXMA, uno de los espacios más importantes de vinculación del mundo privado con los ministerios, con el mundo público, y se hace una premiación como lúdica una vez al año entre los empresarios, como que premian a ciertos empresarios, a ciertos ministros de Estado y qué sé yo, en un juego lúdico, como molestándolos un poco según lo que ha sido su desempeño durante el año. Y el año pasado a uno, no me acuerdo a qué ministro fue, que le regalaron una muñeca inflable. ¿Sí saben a lo que me refiero? ¿Sí? ¿La muñeca porno esa inflable? muñeca ¿Sí, señora? ¿Le queda claro? Con un agujero, sí. ¿Sí? Se la regaló a su marido Entendió el más año la señora pasado. que la niña de atrás. Eso que Obvio. estaba en el árbol de Navidad el año pasado. Eso. Y se la entregaron de regalo, a un ministro, donde aparecía la muñeca con un papel sobre la boca, como tapándole la boca a la muñeca. Amordazadas. Claro. Y hubo muchísimo revuelo, que cómo era posible. Pausa ahí. Y en ese momento todos rieron. Todos, sí. Todos. Le entregaron la Todos. muñeca y todos ¡Guau! los ministros se Risa, rieron, todo, candidato a la todo. presidencia, todos se rieron. Y al día siguiente, Y al día siguiente, por supuesto, ardió Troya, que cómo era posible que la rotería de que un líder de los empresarios le regalara una muñeca inflable, denigrando la imagen de la mujer y no sé qué, a un ministro, y que el ministro o el candidato a la presidencia o a quien fuera que se lo entregaron no hubiese reaccionado diciendo que él no toleraba ese tipo de denigración a la mujer y qué sé yo. Pero hacía 1 o 2 años atrás, a una ministra le habían regalado un indio pícaro. ¿Que ustedes los conocieron hoy? Sí. el indio pícaro. Un indio pícaro. es- Que es un... ¿No lo tienen aquí? No, No, es algo particular. Es una chileno. artesanía chilena muy bonita, muy folclórica, que es la imagen de un indígena que tiene sus piececitos abajo y tú levantas el cuerpo del indígena, las patitas quedan abajo y imagínate lo que aparece entre las patitas y el cuerpo. Aparece, O sea, brinca un falo. Distintos Sí. tamaños. Sí, asusta. Sí, aparece no, así, no lo ya esperas. asusta. Hay unos que Ahora. cobran por subirlo. Hay uno gigante que cobran a 100 pesos Cobran. la Por levantada. levantada. Sí, claro. Entonces hubo toda una polémica de cómo era posible que se denigrara la imagen de la mujer entregándole una muñeca inflable a un ministro y que Exacto. los ministros se cagaran de la risa y qué sé yo. Y Pero nadie se preguntó que 2 años atrás había pasado lo mismo con una ministra. Entonces, si a la ministra le regalaban un indio pícaro, no pasaba nada. Pero si al ministro le regalaban una muñeca inflable, ardía Troya. exactamente. ¿Por qué creen? Gracias, Rufini. Ah, Bernardita, por el contexto. Para seguir contextualizando, digamos, Sí. porque el tema, la polémica, no es tan grave, era lo que decía la tapadura en la boca de la muñeca inflable, que tenía un mensaje que era para que se siga estimulando la economía chilena. Ah, claro, Para con la boca de estimular la muñeca. eso, sí, verdad. Para el regalo estimular era para la el ministro economía. de Economía, eso era. Sí. Para estimular la economía chilena, eso era. La imagen de esta muñeca inflable, sino la presentación, bueno, del contexto empresarial, Claro, más el mensaje en la de la boca. Exacto. y que también había todo el contexto chileno, un tema con los femicidios, entonces Sí. fue el conjunto de elementos también. Que- Gracias, claro. gracias compañera Sí, por el ahí, análisis. bien. Entonces, en este contexto, sí, que se armó revuelo, gracias, entonces ahora sí, a ambas, para formular la pregunta que quiero hacer ahora.
Supimos, claro, que este escándalo fue un escándalo, yo creo, de alguna manera con un carácter político por los que estaban ahí, pero de igual manera hubo muchas personas que lo encontraron horroroso, o sea, desde a lo mejor de un feminismo muy así radical, o quizá a lo mejor ustedes mismas lo encontraron terrible. Entonces me gustaría que pudiésemos opinar en torno a lo que sucedió, sí, en base a este contexto. Solo puedo preguntar un dato que me falta. ¿Quién lo regaló? ¿Quién se lo dio? El líder de los empresarios ok. se lo da al ministro de Economía. Okay. La Ya. muñeca para estimular la economía chilena. Ok. ¿Hay ofensa? Solo me faltaba ese dato. ¿Hay denigración de la mujer? A mí me parece que sí. Sí, Vamos. a mí me parece que sí, porque un indio pícaro no tiene una... O sea, en el fondo le regalan la muñeca como para abusar de ella. El indio pícaro se lo regalan y la loca no hay una dinámica de abusar del indio pícaro, ¿cachai? Como que para mí es eso, como que encuentro que... No sé si es horroroso y terrible y toda la weá, pero yo no me cago en la risa con esa weá, ¿cachai? Eso, bien. ¿A quién más no de ustedes acá? Bien. A mí me parece lo grave en el contexto que se da. Yo creo que cuando hay figuras públicas, o sea, en el ambiente relajo de la amistad de una casa, uno se ríe de muchas cosas y a veces pueden ser cosas muy terribles. Pero cuando hay figuras públicas de por medio y en el contexto social que estamos viviendo en esa oportunidad, creo que sí fue muy desubicado, muy desatinado, muy agresivo. Creo que sobre todo cuando hay personas públicas, uno se expone, uno tiene que cuidar mucho lo que hace y lo que dice. Sobre todo en el momento en el país, lo que estábamos viviendo como país. Yo no sé si todavía había pasado el caso de Nabila Rifo, todavía no había pasado lo de Nabila, pero en Chile hemos conocido muchos casos de femicidio, donde las mujeres han sido maltratadas de una manera terrible. Entonces creo que en ese contexto las personas públicas deben cuidarse mucho lo que hacen y lo que dicen. Yo adhiero con ella profundamente, no solamente por ser público, sino por tener un cargo en el Estado, que eso hace que tengas mayor responsabilidad, ¿no es cierto? Creo que está empapado de violencia simbólica el que sea una muñeca. El indio incluso le hace un chiste el indio a la persona. O sea que el poder lo sigue teniendo el bichito. Aunque es un bichito así de madera, por más que como tiene un pito, sigue teniendo el poder. La muñeca es una cosa. El indiecito, al tener el pito, se hace sujeto. La muñeca es un objeto para el goce, inerte. Pero, y ahí mismo, ¿no le estarán diciendo entonces a él que es un impotente y que necesita de una muñeca? Claro, A lo mejor porque es una ofensa más claro, a su virilidad, a su más que a la mujer y eso en también, sí misma. es que es todo parte de lo mismo. Hay una cosa, la cosa machista primero que la masculinidad es una construcción machista. La imposición de que el hombre siempre tiene que estar predispuesto para el sexo, de que el hombre tiene que ser viril. Y fíjate que no es casual, que yo he estado en ambientes empresariales, no es casual que en el ambiente empresarial donde se maneja dinero y al poder se asocie con el falo, con el poder, ¿no? Y la muñeca, o sea, está empapado de violencia simbólica por todos lados. Y no conforme con toda la violencia simbólica y la irresponsabilidad, le ponen una faja y encima le ponen un discurso poco feliz. Es imposible que no se genere una polémica. Seguramente cuando cuentan que todo el mundo se rió, esa persona se rieron de nervios, ¿no? Seguramente de tensión nerviosa, de imaginarse lo que iba a pasar ya con esa cagada, pues si ya lo habían hecho. Porque al final la gente no nos reímos de felicidad, nos reímos de nervios, para relajar el sistema nervioso. Puede ser es que claro, porque finalmente el suceso tiene múltiples interpretaciones. En mi caso, yo me reí y me sigo de riendo. lo incómodo que fue, claro. No sé si sea eso, porque... O sea, yo no lo encontré ofensivo. Ojo, con todo lo particularmente, feminista que ¿sí? soy, yo lo encontré de pésimo gusto. Ah, Lo claro. encontré rasca, lo encontré Sí, picante. Pero no lo encontré ofensivo, no encontré que fuera una cosa terrible. Y después está... que ¿Y yo por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no qué? es ofensivo? Es que yo también me gustaría... Porque yo creo que si queremos cosificar, cosifiquemos para todos lados. Si queremos hacer chistes, hagamos chistes que tengan que ver con hombres, con mujeres, me da igual. Yo si los voy a huevear a todos, por igual. Ese es mi amor al mundo y al universo, que todos van a ser susceptibles de hueveo. Entonces, no me molesta, no me ofende, pero creo que para el contexto era
de mal gusto, que no venía a lugar. Por más lúdicos que quisieran ser, me parece que para ese contexto de los grandes empresarios de Chile, que se juntan una vez al año a pasarlo bien con los ministros de Estado, creo que no corresponde ese tipo de mensaje, pero porque lo encuentro ordinario, y lo dice la más flaite, pero creo que en ese contexto no ha lugar, ¿cachai? Más allá de ofensa o no ofensa, Claro. creo que se debieron haber ofendido igual cuando entregaron al indio pícaro, y no hubo ofensa. Entonces creo que si vamos a ser talibanes, seamos talibanes de manera justa, y no talibanes para un solo lado. Creo que por ahí va la cosa. Pero igual hay un tema de abuso que es distinto, bueno, encuentro yo. O sea, buena onda, el que se ríe, el que no se ríe, cada weón se ríe de la weá que quiera, me da lo mismo. Pero a mí me parece igual que eso es la diferencia con el indio pícaro y la muñeca. Que hay una weá de abuso, ¿cachai? De que, ¿para qué se ocupa la muñeca? ¿Para qué se ocupa el indio pícaro? El indio pícaro se ocupa para mirarlo. La Es para muñeca se reírse. ocupa para abusarla. Es ¿cachai? para reírse el indio pícaro. Yo creo que esa es la Claro, diferencia, porque- por lo menos que a mí me da... Porque me da- podríamos leer también en ese contexto que le quisieron decir a la ministra, le falta pico. Eso, así fue, Entonces- así fue. Entonces, en el fondo yo creo que a mí me han regalado indios pícaros, mis amigos, y me he muerto de la risa. Yo creo que el contexto en el que se Sí, quiso es hacer importante también esa bro no correspondía. no era nomás, no era. No era el momento indicado. Se era pasaron un- de rosca. Y Exactamente. No Sí, pues, y el humor quisieron tiene ser esa delgada cool, línea igual, quisieron ser ¿cachai? cool, lo que Ah. no puede pasar mil Claro. veces a los comediantes. Y probablemente nos ha pasado millones de veces. Eso que iba a uno- decir que efectivamente porque hay puede una que delgada línea. Uno vive en el abismo, uno vive en está la cornisa. en el límite. Uno vive en la Exactamente. cornisa y mientras más cerca de la cornisa, mejor te va. Pero Pero- de repente pero- estáis tan pero cerca ojo, que una pata se te pasa. cae al hoyo po, y Ya, tenéis que porque recular. ahí ponte tú, en el tema este, verdad. a quienes les dio risa es porque justamente ahí hubo una transgresión, completamente. Entonces, independiente a quien le moleste o no, eso no deja de ser humor, porque a mí no me guste. No, sí, por Ni- eso... ni por nada. En el fondo es humor a quien lo haya interpretado como tal. Y tiene múltiples y interpretaciones, las como estamos interpretaciones viendo van a ser- claramente ahora, ¿cachai? van a Ahora, ser y claramente, múltiples. a ver, claramente los que autorizan, los regalos de ASEXMA revisan lo que hay 14 personas que tienen que autorizar los regalos que se van a hacer en ASEXMA. Hubo 14 personas que encontraron que eso iba a ser divertidísimo y después hubo un país entero que prendió fuego a Troya, pero evidentemente los que hicieron ese regalo de verdad creían que no iba a pasar nada, que iba a ser chistoso y que buena onda. Ya, ya. Obvio. Nos Creo están que- apurando un poco. Sí, rapidísimo. Oye, pero que no Creo entusiasmara. Gonzalo, ¿qué onda? Parecía ahí tan buena onda. Creo que esta diferencia entre el indio pícaro y la muñeca inflable es un dilema al que nos enfrentamos las personas que escribimos humor y es hacia dónde diriges el chiste, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre hacer un comentario cruel y un chiste? ¿Cuál es la diferencia entre hacer una broma a la ministra y una ofensa al ministro? Y creo que, en mi experiencia, no sé si es una regla totalitaria, no debería serla, pero si quieres hacer reír, lo único que tienes que hacer es dirigir tu chiste, es decir, toda la carga de tu crítica al victimario y no a la víctima. Y no la víctima. En este caso, la muñeca Ahí, es la Es víctima verdad. y el indio es el pícaro, el victimario. Acá querías Entonces, tú es eso. complementar algo. Sí. Yo lo que quería decir es que las cosas se pueden hacer desde distintos lugares y como dijiste vos, hay que analizar por qué se ríen. El otro día un comediante que se llama Ricardo Vicignano, que es amigo, me decía que él hizo un chiste que dijo que dijo, uy, estoy muy happy por estar en Mar del Plata, me gusta la happy, y se dio cuenta que está diciendo me gusta la happy, que es pija al revés, que en nuestro país es pene, ¿no? Y todo el mundo se rió. Y él me dijo, tenemos que lograr que no se rían de ese chiste. ¿Por qué? Porque si se ríen de ese chiste, significa que ser gay es gracioso. O sea, que me río de que alguien sea gay. Me dijo, qué boludo que estuve, es homofóbico ese chiste, no lo voy a hacer más. Me dijo, ¿no? Me dijo, sin querer hice un chiste homofóbico. ¿Por qué? Porque si no hubiera homofobia, si no fuera gracioso y no se burlaran del gay, no fuera un objeto de risa, nadie se hubiese reído. Con esto es lo mismo. Si no estuviera tácito que el ministro tiene que estar siempre con el pene erecto y estar penetrando a todo, o que no puede conquistar a una mujer, no sería gracioso que le den una muñeca inflable también. O sea, entre todas las paletas de cosas que pudieron causar gracia, además de la incomodidad, todo lo que dice Gloria, también no sería gracioso. Muy bien, chicas. Damos la palabra a alguien que quiera hacer comentario, pregunta. Tenemos 6 minutos. Bueno, Soy una pregunta por público, me encanta. Yo tengo una, pero no está relacionada. ¿Se oye? Sí. Yo
Yo tengo una, pero no está relacionada con la relación humor-género. Es sobre humor. ¿Puedo hacer? Lo que quiera, lo que quiera. Mira cuántos somos aquí. Sí. Lo que quiera. La pregunta era si el humor, porque en un momento dijiste, el humor, uno puede construir humor con lo que sea. Y yo creo que no, me parece que no es con casi todo, pero me parece que no es con todo, me parece. ¿Ustedes qué piensan sobre cuáles son o si hay límites en el humor, en la producción del humor? Sí. Aristóteles decía que no se puede crear con el corazón inflamado y mucho menos algo que nos haga reír. Entonces creo que la fórmula, sí se puede hacer humor con lo que sea desde mi punto de vista, porque tragedia más tiempo es igual a comedia. Solo hay que esperar a que la emoción baje para que pueda crecer el chiste. Pero el tema es cuándo hacen el chiste. Se hace el chiste cuando aún está todo adolorido o cuando dejas que ya la herida sane un poquito. Pero yo creo que el humor no debiera tener límites desde la creación, desde el comediante. Creo que cuando uno se comienza a poner límites, caga tu comedia. Creo que los límites te los tiene que poner el público. Porque a lo que tú haces, finalmente los que van a aprobar o desaprobar lo que tú haces es el público. Entonces, si el público estima que lo que tú estás haciendo no es pertinente, no está bien, no corresponde, no va a ir a tu show, no va a comprar las entradas y tú te vas a volver miserable. Entonces, tú ahí decides si pese a esa miseria que estás viviendo, continúas haciendo ese tipo de humor que el público te está demostrando que no le gusta, que no corresponde, que está fuera de lugar. Es una decisión particular si ese comediante quiere continuar en esa misma senda o se acomoda para ser del gusto, ¿cierto?, del resto de lo que está viendo. Creo que el límite lo pone el público, pero cuando lo pone el comediante te puedes perder de 4 millones de buenos chistes. Ojo con eso, un poco una sugerencia, porque finalmente, el chiste de la muñeca inflable es un chiste, pero no nace de ustedes, por lo tanto ustedes también tienen un límite. Entonces, ojo, como a uno le gusta o no le gusta la comedia de otro, pero no por eso deja de ser humor. A mí me gusta o no me gusta. Claro. Perdón, se dice en la comedia que no hay crimen sin víctima, ¿no es cierto? O sea, no hay chiste sin víctima. O sea, y lo ideal es pegar para arriba, no pegar para abajo. O sea, políticamente, o sea, y la mujer, por ejemplo, volviendo al tema del género, estuvo abajo toda la vida, lamentablemente. Entonces, en ese sentido, yo no estoy de acuerdo como soy argentina, somos muy radicales allá. No estoy de acuerdo con que está bien si un chiste es machista. O sea, me parece que también hay una responsabilidad como comunicador. Eso, bueno, son distintas formas de verlo. Yo me puedo reír de que se murió mi papá, por más que como le pasó a ella con su hijito, y para mí es re doloroso y me puedo reír, pero quizás, como me dijo una vez un profesor, no me voy a reír de la persona que limpia mi casa, ¿no? Que es mejor que me ría de mi jefe. Porque ya está en un lugar de desigualdad. El humor viene a igualar. Yo quería decir exactamente lo mismo. Hay que burlarse del poderoso siempre. Yo siento que hay que tratar de, con la pega que uno hace, construir una mejor sociedad para todos. Y yo creo que siempre es el límite, creo yo, que tiene que ver un poco con eso. Hay que apuntar al poderoso, no al caído. Finalmente el humor desciende de la comedia, de la gran comedia que inventaron los griegos, y tenemos todos los humoristas la misma misión, que es romper el orden social. Para eso sirve el humor, y burlarse del desvalido y perpetuar al poderoso es el orden. Entonces hay que romper eso, nada más. Y nos vamos es que hablamos a autodestruir. mucho porque nos pagan por eso, perdón. Ahora griten. Una pregunta que la hemos conversado con mucha gente y nunca he podido llegar a una respuesta. Siempre se preguntó, o sea, ya hablaron ustedes y he sabido, el mundo estuvo construido toda la vida para hombres, y en el mundo artístico a la mujer no se le permitió llegar a ningún tipo de arte hasta hace pocos años, ¿sí? Sí. Sin embargo, todo el mundo se pregunta, ¿por qué pocas mujeres en la comedia? Me parece una pregunta súper válida. Pero nunca nadie se preguntó, ¿por qué no hay mujeres en las otras artes? Se pregunta solo en la comedia. Nunca nadie se lo preguntó, ¿por qué hay menos mujeres en la pintura, en la pintura, en la escultura, en la música, en el parlamento? Nadie se lo preguntó. Pero en la comedia es como, ¿por qué hay pocas mujeres? ¿Por qué hay pocas mujeres? Dejo a opinión.
Ahora sí se está preguntando en todo, en la ciencia, de hecho se ve porque sí, en todos lados está generando un movimiento, primero el cupo femenino y segundo que no hay en la pintura, en todas cosas, porque la mujer o no la dejaban estudiar o se quedaba con el mérito de ella un varón. Pasó muchísimo en todos los órdenes, incluso en la ciencia. ¿Viste? Nadia, vos la conocés, a Nadia Chanamoni, que siempre cuenta, una comediante argentina, que cuenta que Einstein estaba con Mileva y Mileva le hizo todas las cosas matemáticas y después de que se separó de ella, nunca más sacó nada. Y Mileva no tiene ningún mérito. Y así está lleno, o sea, de descubrimiento. La mujer que descubrió, que trabajó para lo del ADN, el Wi-Fi, o sea, miles de cosas, o sea, en todos los aspectos. Lo que pasa en la comedia, Diego es comediante. Te spoileé. Lo que pasa en la comedia... Uruguayo, con mate. Es que, bueno, justamente hay mucho feminismo, mucho sentido crítico y es notorio, llama la atención. Por ejemplo, en la Argentina lo que empezamos a hacer es a apoyarnos entre nosotras, a incorporar mujeres, pero es el machismo, esa es la respuesta de todo. Y decir, bueno, tengo que elegir a alguien. ¿Elijo un varón o elijo una mujer? Elijo una mujer, incluso si me gusta menos que el varón, porque también hay que darle la oportunidad de fallar. Porque eso me hizo dar cuenta una comediante, porque tenemos algo que se llama la Jam, donde se prueba material y van los mejores. Y ahora van mujeres que no son tan buenas. Y yo misma le fui a cuestionar. Le dije, ¿cómo llamaste a esa mujer? Y me dijo, sí, ¿por qué puede venir un hombre a fallar que no puede venir una mujer a hacer las cosas mal también? Dije, wow, entonces También, somos todos. También queremos hacer las cosas mal. Visibilizar. Obvio. Sí, es importante. Sí, sin cero condescendencia, yo estoy disfrutando muchísimo, es una gozada escucharlas. Respecto al chiste de me gusta la happy, es muy curioso porque en el público va a haber gente gay y se nos va a hacer muy chistoso que si en el contexto quien lo emite es hetero, straight, va a ser muy simpático. O sea, nos va a hacer reír a los gays, es eso. ¿Pero por qué? Porque lo está... Si fuera natural no te haría reír. Sí, exacto. O sea, eso. porque es un error espontáneo, es cándido. Entonces es como un gracejo y también es en buena onda. Pues. Pero sí va a ser gracia. Yo creo que tiene que ver Pero también... no es esta risa malsana que puede existir, ¿no? Sí, es muy complicado el asunto de la risa, ciertamente. Yo creo que pasa porque también todo lo que tiene que ver con la homosexualidad también fue un tema tabú durante muchos años y recién se está hablando, recién nos estamos relajando con esos temas, por eso yo creo que aún causa risa. Es como cuando los niños pequeños de 3 años se ríen, caca, poto, esos son los chistes porque para ellos todavía es algo extraño. Yo creo que aún nosotros estamos en pañales en cuanto a la aceptación y saber que somos todos iguales. Por eso todavía nos causa risa ese tipo de chistes. Vamos camino a que no, probablemente, y espero que así sea, que en 10 años más ya no nos riamos de esas cosas. Sin embargo, creo que los creadores de comedia estamos aparentemente mucho más preocupados por el contenido que generamos que el público por el contenido que recibe. Es muy difícil preguntarle al público homosexual, ¿les hubiera gustado este chiste? Porque seguramente hubieran dicho, sí, increíble. Y uno es desde su propia limitación que piensas, quizá es homofóbico, Claro. lo voy a sacar el propio y se muere un prejuicio, chiste. claro. Sí. Nos quedan 2 personas. Hola. Francisco y María Silvia y Serrano. Sí. Hola, soy brasileña, no hablo español muy bien, pero voy a intentar. Se entiende, se entiende. ¿Se entiende? Se entiende. La cosa que dijiste sobre las mujeres que no son la ciencia y todo eso, vou falar em português. As mulheres sempre foram atrizes na televisão, mas os papéis são para mocinhas que choram, que são bonitas. E eu vejo que na comédia é uma transgressão, é uma coisa mais ou menos nova, mas não é comum. Então, eu acho que sim, tem que se perguntar onde estavam as mulheres cômicas. Outra coisa, eu queria saber os nomes de vocês,
depois no final certinho, porque como não está ali, não está no negócio. Não sei os nomes. Sim. E muito obrigada, adorei muito ver vocês falando e ver de um ponto de vista, porque os brasileiros muitas vezes não são incluídos na América Latina e muitas vezes se excluem da América Latina. Essa é uma coisa. E ver os comediantes latinos, as opiniões deles, como foram ontem e hoje, é muito diferente, eu acho, do que a maioria dos comediantes brasileiros. Eu acho que nós estamos num período lá onde os comediantes são muito conservadores. E aqui isso me parece diferente. E acho que a gente vai precisar aprender com vocês, com vosotros. Muchas gracias. Hay esperanza. Obrigado. Muchas gracias. Muito obrigada. Bueno, lo que yo voy a más que todo un comentario, pero que espero que genere una reacción por algo que dijo Alicia, algo que dijo Rubén y algo que dijiste vos. Que voy a ir un poco más a lo teórico. En la comunicación, no es como Saussure decía que yo me paro y comunico algo, sino que en realidad el significado, no es que yo lo pienso y lo digo, sino que el significado se negocia entre hablante y oyente, el significado se co-construye. De la misma manera, el humor se co-construye entre hablante y audiencia. No, humor, no es que yo voy y hago humor, si la audiencia no responde, no hay humor. Exacto. Entonces, es decir, es la audiencia la que crea el humor, junto se co-crea. De la misma manera, entonces, los límites del humor están dados por la audiencia. Vos no podrías pararte ahora, por ejemplo, y hacer un chiste sobre los judíos como los quemaban en las cámaras de gases, porque causaría horror, por ejemplo, y no humor. Aunque en el pasado, capaz que en Alemania eso causaba gracia. Entonces, claro, causamos, cuando hablamos, hablamos de la reacción, tanto del comediante como la audiencia co-construyen el humor, ¿no? Por eso creo que el límite prefiero que lo ponga la audiencia y no que lo ponga el comediante. Prefiero. Creo Ahora, que así no nos perdemos buenos chistes. Creo que hay público para cualquier comediante. Sí. Qué desafortunado sería para el mundo, pero si existiera un comediante que hiciera chistes de judíos, y los hace, seguro encontraría una audiencia. Y los que hay se y reiría con de mucho eso. público. Tristemente, porque así de libre es el humor. O sea, lo que pasa es que hay que hacerse la pregunta de qué humor quiero hacer yo y qué cosas me interesa y qué cosas quiero cambiar a través del humor. Y esa es una pega personal de cada uno al final. No, y público hay para todo. Claro. Y el humor, hay comediantes negrísimos que hacen chistes de las aberraciones más enormes y tienen su público y muy fiel y todo. Entonces creo que, insisto, que tu audiencia ponga el límite y tú verás si respetas ese límite para la audiencia o no. Y creo que es una decisión personal de cada uno de los Finalmente el humor es un arma de comunicación. Creo que puede ser muy poderosa para mandar mensajes, romper estructuras y hacer que la gente reflexione, como también puede ser una estrategia muy lúdica para sembrar odio o para sembrar discriminación sin que la gente se dé cuenta. Entonces, evidentemente, la responsabilidad pues es del que maneja el arma, ¿no? Creo. Exactamente. Muy bien, chicas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y si les agradezco algo especial, es la pasión por hablar. Creo que realmente para mí yo no tenía idea que iba a preguntar. Confieso eso. Claro, ahora lo confieso. Ahora. No tenía idea que venía. No, yo le agradezco la invitación. Y creo que se dio este diálogo sumamente interesante y los mismos temas los fueron poniendo ustedes. Y creo que eso fue fantástico para mí como moderadora de la mesa y que creo que además hicieron una conferencia, ¿no es cierto?, muy entretenida, muy, muy profunda y muy inteligente. Entonces me da mucho gusto poder compartir esta mesa con ustedes y le damos entonces un aplauso aquí a nuestra invitada. Muchas gracias. Gracias. Que sí, de todas maneras. Cumplimos el cliché de que las mujeres hablamos mucho, por Dios. Y hablamos. Acabamos haciendo eso. Pero sí está bien, así muy fácil para mí también. Entonces, para nuestros congresistas, mañana seguimos con nuestro Congreso del Humor. A las 10 de la mañana hay una mesa plenaria. Va a ser aquí la mesa plenaria, me están indicando. ¿Quedó claro que era aquí? Sí, aquí. Acá en la mesa plenaria, que va a estar Andrés Mendiburo. No recuerdo el tema, pero es sobre límites del humor, si no me equivoco, y política. Sí, luego, María Silvia, hacemos los nombres de las chicas.
Y entonces nos vemos mañana. Ah, y ¿estamos listos con lo de la cena? Sí, lo de la cena. La fin, ya aquí, sí. Todavía estamos en la recolección de la cuota de la cena de camaradería de mañana, que la está haciendo él, para que si alguien está aquí presente y quiera ponerse al día, aquí Gonzalo se encarga de eso. Bien, muchas gracias, entonces, hasta una próxima. Gracias. Muchas gracias.